Kylie Minogue lanza su sexto álbum Impossible Princess en octubre de 1997, el cual marcaría un cambio drástico en su sonido al incursionar en una búsqueda más experimental que incorporaría influencias de géneros como el Britpop, el techno, el trip hop y el rock. Tras la creación de sus 4 primeros discos con el trío Stock Aitken Waterman, que tendrían un sonido mega chicloso con hits como Locomotion, I Should Be So Lucky o Better the Devil You Know, Kylie estaba lista para un cambio rotundo. Un incipiente deseo por tener más input creativo en sus letras, las nuevas propuestas musicales en las que se estaba interesando, en parte gracias a la influencia de su entonces novio Michael Hutchence, líder de la banda In Excess, y la no renovación del contrato con su discográfica PWL la llevaría a firmar con el sello independiente de Construction Records, en el cual comenzaría a trabajar en su quinto disco Kylie Minogue, colaborando con nuevos productores, entre ellos los Brothers in Rhythm, con quienes crearía Where Is the Feeling, Dangerous Game, Automatic Love y el primer single del álbum, Confide in Me. Durante esta era, la cantante también actuaría en las películas Street Fighter y Biodome, y el disco tendría un enfoque sónico más maduro que sus predecesores, allanando el camino para lo que sería Impossible Princess. I've loved going to work and I felt a part of it rather than just dragging myself to the studio and them saying, right, okay, this is the name of the song and this is the way it goes. You ready? It's nice to be involved and to have respect and have fun. Even if it wasn't as shiny or as successful, but I think it was essential, really, really was. And that's what I was surrounded by. I was living in London and that's the music that I was hearing and that's the clubs I was going to and the people I was mixing with. Llega 1995 y la cantante realizaría una colaboración que sería crucial para cambiar la perspectiva de la audiencia sobre ella, Where the Wild Roses Grow, junto a Nick Cave. I didn't know about the icon of Nick Cave. I just cannot believe my luck that I worked with him. So it kind of helped me that I wasn't so aware. Un año más tarde, Cave le invitaría a las Olimpiadas de la Poesía en el Royal Albert Hall, donde la incentiva a subir al escenario y recitar como un poema la letra de su hit I Should Be So Lucky, ayudándola a amigarse con el pasado de su carrera con el que se encontraba conflictuada en ese momento. I should be so lucky. Lucky, lucky, lucky. It felt like in that moment I was meeting the girl that I'd been trying to kind of get away from. I'm not just that person, I want to be someone else. Sure. And being face to face with her and saying, you're okay, let's do this together, let's go forward. A finales de 1996, Kylie haría una aparición sorpresa en el show de los Manic Street Preachers, donde cantarían Little Baby Nothing, originalmente pensada por la banda como un dueto con ella, que nunca lograría materializarse en su versión de estudio mientras compartían contrato con PWL. Sin embargo, estas dos apariciones serían la génesis del alter ego Indie Kylie, en alusión a la incursión de la cantante en el universo del rock. Junto a su pareja del momento, el fotógrafo francés Stéphane Sednaoui, emprenden un viaje a través de Norteamérica, Asia y Australasia en busca de inspiración para este nuevo álbum, donde Kylie llevaría consigo una libreta donde escribiría todas sus canciones. Sednaoui y Nick Cave la convencen a la cantante de tomar el control creativo del álbum, llevándola a escribir todos los temas del mismo y coproduciendo 3 de ellos. I think I'm very influenced by living in London, listening to The Verve, Finn McQuay, Ocean Colour Scene, Supergrass, Chemical Brothers, Underworld. Sería a través de Nick que Kylie recibiría un libro llamado Poems to Break the Hearts of Impossible Princesses, el cual llevaba una dedicatoria para la cantante por parte del autor Billie Eilish. Minogue se siente muy interpelada por el título del mismo, así como ve varios aspectos de su vida reflejados en los poemas que lo conforman. Esta obra marcaría la dirección que la cantante tomaría, inspirando la creación de la canción Dreams, producida por Brothers in Rhythm, originalmente titulada Impossible Princess, que dejaría los anteriores demos en el olvido. Brothers in Rhythm también produciría la canción Drunk con la intención de crear una canción que no siguiera una estructura clásica. Y la misma estaría influenciada por el grupo británico Underworld, con melodías que nos recuerdan al trabajo de Björk. Say Hey, producida junto a Minogue, también seguiría esta misma línea.
El tema es escrito por Kylie en un baño, lo cual lleva a dejar la voz poco procesada a lo largo de la misma, con el fin de generar esa sensación de intimidad, a excepción de algunos momentos en los que graban la voz de Minogue reproducida a través de un parlante en un baño con la bañera llena de agua. En ese mismo marco graban el sonido de las manos sumergiéndose en el agua, y la palabra play se repite a lo largo del tema con el fin de generar una especie de mantra hipnótico. Y la producción está inspirada en los remixes de Rabbit in the Moon y tiene una línea de abajo muy Todd Terry. Estos temas de Kylie me recuerdan mucho al trabajo de Madonna en Radio Flight, publicado un año más tarde, específicamente a temas como Sky Fits Heaven o Skin. O por qué no, a su tema de 1994 coescrito por Björk, Bedtime Story. El trío de productores también sería responsable de 3 de los singles del álbum. Did It Again, originalmente titulada Clever Girl y coproducida por Kylie, indaga en un costado más pop rock digno de Hole o Garbage y es una respuesta a los rumores de la prensa acerca de su supuesta anorexia, apodándola Kylie Minogue, donde también se reta a sí misma por no aprender de sus errores del pasado. En parte toma de referencia del álbum Revolver de los Beatles y el videoclip dirigido por Pedro Romani, inspirado por el film Usual Suspects, nos muestra a Kylie, Cute Kylie, Dance Kylie e Indie Kylie, cuyo outfit está inspirado en Star Trek, parodiando así las etiquetas impuestas por los medios sobre ella. Which one are you now? An amalgamation of them all plus others. Call me Sybil. Estos vestuarios formarían parte de la exposición en el National Portrait Gallery de Australia, y en su presentación en el Top of the Pops, Kylie se vestiría como su versión indie, acompañada por 3 drag queens personificando sus alter egos restantes. El concepto del video me lleva al de Ironic de Alanis, el cual casualmente es dirigido por la pareja de Kylie en esa era, Stefan Sednaoui, y Kylie me parece una mezcla perfecta entre Courtney Love y la Marcela Balsam de Juana Molina. Cowboy Style, catalogada como pop celta, mezclaría guitarras medio orientales, violines irlandeses y baterías africanas. Y podemos relacionar la tapa del single al de Music de Madonna en el 2000. Y esto no es para establecer ningún tipo de rivalidad entre ambas. De hecho, a pesar de que la prensa siempre las compare, a lo largo de sus carreras ambas han demostrado un gran aprecio por la otra. Por ejemplo, Madonna al utilizar una remera con el nombre de Kylie en los MTV EMAs del 2000, mismo modelo que usa con el nombre de Britney en esa época. It's really my celebration of other girls in pop music. I had to give a big up to Britney and then I had to give a big up to Kylie. Así como Kylie también ha demostrado su aprecio por la reina del pop. She's a great inspiration. She's amazing. Who's made such an impact and continues to, and she's broken down all these different barriers. Y en la única foto donde se las podría ver juntas en el Met Ball, Kylie es tapada por el bailarín Brahim Saibat. Y una colaboración entre ambas ha sido tópico de conversación también. Yeah, I did Was that record just a Madonna Serena? song that wasn't released. Right. Not with her, but it was a song of hers. The rumor's been going around forever, and let's hope it happens one day. If I was in town and she was in town, it would be amazing. That would it be. would be that the building would probably fall down. I mean, it could be. We'd need to send out warnings. Y el último tema producido por Brothers in Rhythm y Kylie, y mi favorito del álbum, es Too Far, cuya temática central es la paranoia y claustrofobia, acentuadas por el zumbido de abejas previo al estribillo y un piano al estilo Moby tocado por Kylie que le da un toque de terror a la pieza. La mayoría de los temas son creados en Real World Studios, estudio del cantante y productor Peter Gabriel, y las voces son grabadas en Sam West Studios, en el mismo lugar donde grababan los Pet Shop Boys y George Michael, al igual que las cuerdas del tema. El grupo Manic Street Preachers le enviaría a Kylie un demo del track I Don't Need Anyone, para el cual la cantante decide reescribir la letra. Sin embargo, al encontrar difícil la finalización de la misma, el cantante de la banda, James Bradfield, conforma la versión final con fragmentos de la letra del demo y de la versión de Minogue. Este método le resulta interesante a Kylie y lo repetirían con la canción Some Kind of Bliss, que sería el primer single del álbum, y la escriben ese mismo día. The Manic Street Preachers entering into the equation halfway through, that was like, guitars, real instruments, which is different to what I have on the rest of the album, but I wouldn't pass up the opportunity to work with them. So It is literally about waking up and, you know, not worrying about the risk involved.
in making a decision. She's always had the instinct to, just push yourself a bit further and just try things and not be afraid to fail. Ambos temas son coproducidos con Dave Eringa y el videoclip de este último sería dirigido por David Mould en el desierto de Tabernas en España, con Dexter Fletcher en el papel del amante de Minogue. Dave Ball es sugerido como otro colaborador, de quien Kylie era fan de sus dos grupos The Grid y Soft Cell. Y junto a Ingo Bock producen Breathe, tercer single del disco, donde Kylie toca el teclado y los sintetizadores, y cuya versión para el videoclip tendría un tempo más rápido. Y siento que pudo haber servido de inspiración para Pure Shores de All Saints. Existe también una versión orquestal que no llega a salir en las Abbey Road Sessions. Y este videoclip sería el debut como director para Kieran Evans. Kylie regrabaría sus voces para el remix a cargo de Todd Terry. Y en el puente la canción tiene estas voces que me recuerda a las de Breathe on Me de Britney, producida también por uno de los Brothers in Rhythm. La dupla Volvo crearía dos temas más: Limbo, originalmente llamado Sweet Summer. Kylie quería que este fuese el primer single, pero para la discográfica era muy poco comercial, y el siguiente tema que producirían sería Through the Years, inspirado en Massive Attack, DJ Shadow y la música distribuida por el sello Mowax. Rob Dugan, cuyo tema Club to Death es popularizado en la banda sonora The Matrix, produciría Jump. I remember with Impossible Princess, it was like there was a real thrill in not being absolutely pitch perfect on something. It was like, yeah, be a bit loose. El inédito Take Me With You sería incluido en el EP Other Sides, Stay With You en Hits Plus, y Tears, Love Takes Over Me y This Girl serían incluidos en el relanzamiento del álbum en 2003. Dos canciones hechas junto a la banda Olive, el tema Soon escrito por Cave y la canción Free, compuesta en estadios iniciales del álbum, no se incluyen en la versión final. Sin embargo, toca esta última en el Intimate and Live Tour, gira que inicia para promocionar Impossible Princess. Durante esta gira recrean la estructura del fondo de la tapa, la cual es fotografiada por Seth Naui, quien se inspira en la obra de Nobuyoshi Araki, e inicialmente probarían una serie de fotos experimentales con Kylie vestida como geisha, y si bien estas no quedan para la versión final, este look lo retomaría para el videoclip de GBI, la colaboración que hace con Towa Tei ese mismo año. Tema que luego de su intro suena así. Hello, my name is... Sample que también escuchamos en Groovies in the Heart de Delight, coproducida por el mismísimo Towa Tei, pero que encuentra su origen en el primer track del instructivo de danza del vientre, The Art of Belly Dancing de Bella Yazar. First thing I remember is that wig weighed a ton. Like, I can't even tell you, a ton, because there's so much extra stuff in it. And when there was a tiny break to just, have 5 minutes after lunch or something, there's no way I think I ended up just kind of resting like this. Este look lo revisitaría en el 2008 para el X Tour, y la foto final se toma con muchas cámaras seteadas con largo tiempo de exposición para lograr la forma cilíndrica hecha con luces en movimiento que el mismo Seth Naui mueve alrededor de la cantante vestido de negro para no verse en el fondo. El vestido es de Veronique Leroy y desde el 2004 se encuentra en el Arts Center Melbourne, donado por Kylie. Y el lanzamiento del mismo se pospone 4 veces, estrenándose el 28 de marzo del 98 en lugar de enero del 97, y tras la inesperada partida de la princesa Diana, Kylie considera que el título del álbum es inapropiado y lo cambia por Kylie Minogue en Europa y el Reino Unido, marcando así la tercera vez que un disco llevaría su nombre. It was originally called Impossible Princess and still is in some places. Isn't here because it was due to be released a long time ago now, when the tragedy with Princess Diana happened. Is there any truth to the rumours that you and Daniel are talking? I'm really sorry. Excuse me, where are you from? Channel 1. Channel 1. Yeah. Is that a serious question? Yeah. Is there any truth that we're not talking? Yeah. I find that so ridiculous.
Are these your questions or someone else's My questions? questions, my questions. Wow, God, let's go back to primary school that we're not talking. En octubre del 2022 sale por primera vez en vinilo por el aniversario número 25 en 3 colores distintos, y esa sería la historia que rodea al mítico Impossible Princess de Kylie, que hasta el día de hoy sigue siendo su álbum más experimental. Si quieres saber más sobre historia de pop, puedes escuchar mi podcast En la Zona en Spotify y Apple Podcast.